Bienvenidos. Vamos a presentar un trabajo que describe los impactos socioambientales que ha generado el cultivo de palma de aceite en las comunidades ejidales de Campeche. La palma de aceite es una planta proveniente de África Occidental, por eso también se conoce como palma africana. Es una planta muy importante desde el punto de vista económico porque es la principal fuente de aceite vegetal en el mundo. La demanda de aceite vegetal en el mundo se espera que se incremente, se duplique antes de 2050 y por eso será necesario expandir este cultivo, sembrar 12 millones de nuevas hectáreas de palma de aceite para satisfacer la demanda que se proyecta se va a tener. Esta expansión de la palma de aceite ha generado mucha controversia en el mundo por las razones que vamos a exponer más adelante. Pero, sin embargo, es importante apuntar que es el principal cultivo de plantación en el trópico y ha sido considerado como un cultivo que puede atenuar las condiciones de pobreza y de marginación que son características de las zonas rurales del trópico. La palma de aceite es un cultivo que requiere una importante inversión, que estamos viendo los costos de establecimiento, y además es un negocio de largo plazo, porque una vez sembradas las plantas, se requieren al menos 3 años para que esas plantaciones comiencen a producir. Es un cultivo además que requiere un manejo tecnológico para tener altos niveles de productividad. Las buenas prácticas en las plantaciones pueden significar productividades diferenciadas hasta en un 30%. Como mencionamos, es un cultivo del trópico y nosotros sabemos que en el trópico es donde se albergan la mayor parte de la biodiversidad del planeta. Y es donde empieza la palma de aceite a entrar en conflicto con la biodiversidad. La palma de aceite es un cultivo que ocupa grandes extensiones y por eso interactúa con ecosistemas naturales y con poblaciones humanas. Y en esta interacción se han generado problemas de deforestación y problemas sociales que tienen que ver con el acaparamiento de tierra o el despojo de tierras. En Asia, la palma de aceite se expandió aceleradamente desde finales de los 90, principios de este siglo, y esto generó una importante deforestación a tal punto de que se ha convertido en el principal factor de deforestación en Asia. Sin embargo, la palma de aceite también tiene ventajas importantes. Una de ellas es su alta productividad. La palma de aceite puede producir, en comparación con otros cultivos oleaginosos como la soya, 10 veces más aceite vegetal por hectárea que la soya. Esto implicaría que si dejáramos de cultivar palma de aceite, necesitaríamos multiplicar 10 veces la superficie sembrada actual de soya en el mundo para producir el aceite vegetal. Y esto tendría implicaciones muy importantes para la deforestación de los bosques y las selvas. En México, la palma de aceite ha sido identificado como un cultivo estratégico para promover el desarrollo rural en el sureste de México. Desde finales de los 90 ha habido programas que han impulsado su expansión a través de la reconversión productiva de áreas agropecuarias para sembrar palma de aceite. Esto ha llevado a que la superficie sembrada de palma de aceite se incrementara de manera acelerada y hoy tenemos cerca de 100,000 hectáreas sembradas. Sin embargo, a pesar de ello, no alcanzamos a producir las necesidades de nuestro mercado interno y actualmente importamos el 40% del aceite de palma que consumimos. Sin embargo, tenemos una gran superficie de tierras susceptibles al cultivo en el sureste de México, que INIFAC calculó en 2 millones de hectáreas. Los estados productores o los estados palmeros están en el sureste de México. Chiapas es el principal, con cerca de la mitad de la superficie sembrada. Sigue Campeche con cerca del 30%. En menor proporción Tabasco y Veracruz. Lo que ha sucedido en Campeche es algo muy diferente a lo que ha sucedido en Asia. Aquí la palma de aceite se ha establecido a través de un modelo de plantaciones campesinas a pequeña escala. Y aquí vemos el diagrama de cómo ha evolucionado la superficie sembrada. Vemos que a partir del 2012 hay una franca aceleración de la superficie sembrada. Los municipios palmeros del estado son Escárcega, Palizada, Candelaria y El Carmen. Actualmente tenemos cerca de 28,000 hectáreas sembradas de palma de aceite
y hay planes para convertir a Campeche en el principal productor de palma de aceite del país. Campeche se caracteriza por su alto grado de conservación. Cerca del 40% de la superficie del estado está declarado como área natural protegida. Y si vemos estos dos mapas, aquí este es el mapa de áreas potenciales agroecológicas para la palma de aceite. Empezamos entonces a vislumbrar un posible conflicto en el uso del suelo entre la conservación y la producción. El objetivo de este estudio fue analizar qué impactos ha generado la palma de aceite en las comunidades de Campeche, pero desde la perspectiva de los propios campesinos que han sido los protagonistas del cultivo. Para ello, escogimos una metodología de estudio de caso, escogimos el ejido Independencia en el municipio del Carmen, donde aplicamos técnicas cuantitativas y cualitativas para estudiar los impactos del cultivo. Independencia es un ejido de 880 hectáreas y fue uno de las primeras comunidades que sembraron palma de aceite en el país. La expansión de la palma de aceite en Campeche entonces se ha dado principalmente en las tierras ejidales, con plantaciones campesinas con superficies pequeñas, con una media de 5 hectáreas. Ha sido un proceso gradual y voluntario, es decir, no ha habido coerción, no ha habido despojos de tierras, y ha sido un proceso impulsado por el financiamiento gubernamental, y esto es lo que ha impulsado la palma de aceite en el estado. En el ejido Independencia, el 87% de los ejidatarios tienen palma de aceite. Aquí vemos un esquema donde vemos la parcela típica de un palmicultor en esta comunidad. 40% de sus tierras está ocupada de palma, 40% de pastos, una superficie menor de cultivos anuales y algunos remanentes de vegetación secundaria. El 75% de las plantaciones en esta comunidad se establecieron en áreas de pastizales a través de su reconversión productiva. Las plantaciones en esta comunidad tienen un rendimiento muy bajo de 4.2 toneladas de racimo de fruto fresco de palma, lo cual es inferior a la media nacional, que es alrededor de 13 toneladas por hectárea, y en los países productores de palma de aceite se pueden lograr hasta 30 toneladas de frutos por hectárea. Esto lleva a que los ingresos obtenidos por las plantaciones pues no sean muy altos. Sin embargo, en el contexto de la comunidad, este ingreso es significativo. Aquellos que no tienen acceso a la tierra, que no son ejidatarios, también participan del cultivo como jornaleros. Cerca del 20% de los avecindados trabajan como jornaleros en las plantaciones de palma de aceite, pero los campesinos no se han especializado en la palma, sino siguen siendo ganaderos, siguen siendo agricultores, como vemos en el esquema de su parcela. Aquí vemos el punto de vista de ejidatarios y avecindados con respecto a los impactos de la palma de aceite. En cuanto a ingreso y generación de empleos, los dos grupos perciben un impacto positivo y significativo de la palma de aceite. En cuanto al bienestar de las familias, también vemos que los dos grupos contemplan un impacto significativo e importante en el bienestar. Sin embargo, a nivel de la comunidad, los impactos ya no han sido significativos. No ha habido cambios trascendentes en cuanto a infraestructura y servicios por efecto del cultivo de palma de aceite. Y en el aspecto ambiental, pues ambos grupos están de acuerdo en que no ha habido impacto de deforestación y tampoco impactos significativos sobre la biodiversidad. ¿Qué piensan los palmicultores de la palma? Que es un cultivo rentable y que mejora de manera significativa la calidad de vida de las familias, tiene una rentabilidad mayor que la ganadería extensiva, que es la principal actividad productiva del ejido. Sin embargo, como hemos mencionado, en muy pocos casos los campesinos han abandonado la ganadería por la palmicultura. Consideran que es un cultivo que requiere mucha inversión y por eso ellos dependen de los apoyos económicos del gobierno, porque la baja productividad de las plantaciones no les ha permitido consolidar el cultivo y independizarse de los apoyos gubernamentales. Por otra parte, las ganancias que obtienen principalmente se invierten en comprar artículos de consumo para la unidad familiar y muy poco se reinvierte en el cultivo.
Un aspecto muy importante es que sembrar palma de aceite es una manera de dar valor agregado a la tierra. Una hectárea de palma de aceite puede valer hasta el doble en comparación con una hectárea de pastizales. Es por eso que los palmicultores siguen en el cultivo y tienen planes de ampliarlo. Desde el punto de vista de los avecindados, ellos consideran que la palma de aceite ha beneficiado exclusivamente a los palmicultores, no se han generado los empleos necesarios para que las condiciones de la comunidad mejoren, la economía de la comunidad no ha variado, pero la palma de aceite se ha convertido en un factor de diferenciación social para distinguir a los campesinos que son prósperos de aquellos que son pobres. ¿Cuáles son las conclusiones del trabajo? Las plantaciones de palma de aceite son rentables e impactan de manera significativa el bienestar de las familias de la comunidad. Se ha convertido en la principal fuente de ingresos económicos de la unidad familiar, aunque los campesinos muestran limitaciones muy importantes para el manejo del cultivo y para su expansión. Los palmicultores han adoptado la palma como una actividad complementaria generadora de ingresos, no se han especializado y debido a la baja productividad de las plantaciones no se están generando los empleos que la palma de aceite puede generar. La mayor parte de los beneficios entonces están concentrados en los palmicultores y muy pocos beneficios en los demás habitantes de la comunidad. La comunidad como tal no ha tenido impactos importantes, pero es muy interesante reconocer que desde el punto de vista de lo ambiental, aunque no se reconocen impactos negativos, sí se reconocen impactos positivos. Uno de ellos ha sido que la palma de aceite ha permitido que regresen cierta fauna silvestre que debido a la deforestación de las tierras había desaparecido en el ejido y que estos organismos utilizan como hábitats ahora. Además, la palma de aceite permite limitar las quemas agrícolas porque la palma de aceite y el fuego no se llevan y mejorar las condiciones microclimáticas de la comunidad. El estudio presenta ventanas de oportunidad muy importantes para impulsar la palmicultura campesina. De manera muy significativa para la academia, que se ha visto ausente de esta actividad que es tan importante en el sur del estado. Los campesinos, el gobierno los ha apoyado para sembrar palma de aceite, pero no los ha apoyado para incrementar su productividad. La mayor parte de los campesinos no han recibido asesoría técnica, no han recibido capacitación y han aprendido con base en la experiencia, en ensayo y error, cómo manejar sus plantaciones. Tienen prácticas que no son las adecuadas. Prácticamente las plantaciones son silvestres. Hay muy poca inversión de mano de obra y de insumos y básicamente los campesinos cosechan esas plantaciones, pero le dan muy poco manejo. Si no se obtiene esas innovaciones, esos apoyos, es muy probable que en el corto plazo los campesinos serán gradualmente desplazados de la actividad económica de la palma de aceite, porque desde 2012 están llegando al Estado empresas agroindustriales de capital transnacional que están sembrando palma de aceite en grandes superficies, ya no en superficies de 5 o 10 hectáreas, sino de miles de hectáreas. Y lógicamente, la dinámica de estas plantaciones y sus posibles impactos son muy diferentes a los de la palmicultura campesina. Muchas gracias por su atención. Dejo aquí mi correo electrónico. Estaré muy atento a cualquier duda o pregunta que ustedes puedan formular y las contestaré puntualmente. Muchas gracias.